cubriendo el centro oeste de Puerto Rico. WLRP 1460 AM, Radio Raíces. La voz del pepino. Las opiniones expresadas en el siguiente programa son de responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no representan necesariamente la opinión de las Raíces Pepinianas, Inc. Solo le pido a Dios en la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y quizá fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y quizá fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. Y ahora, con ustedes, lo que dice la calle, por Radio Raíces, la voz del pepino. Solo le pido a Dios. Saludos y muy buenas tardes a su programa Lo que dice la calle, por aquí por Radio Raíces, la voz del pepino, en vivo desde nuestro estudio grande Benito Fred Barreto, transmitiendo por el 1460M en todo el noroeste de Puerto Rico y nuestras plataformas digitales. Y hoy tenemos panel, pero antes de presentar el panel como lo hacemos habitualmente todos los miércoles, saludamos a nuestro Master Control Benito Fred Jr. Saludos, Beno. Saludos para ti, saludos para Pedro, para Leo, para todos los amigos de Mía que están en sintonía a través del 1460, aunque nos escuchan también a través de www.radioraíces1460.com. Radio Raíces celebrando 61 años ininterrumpidamente, siendo la voz del pepino. Siendo la voz del pepino, así mismo es, y hoy nosotros de inicio excusamos a nuestro amigo y colaborador Martín Arroyo Dávila, quien estuvo con nosotros el pasado jueves, y hoy pues tenemos ya en este estudio a Leo Cordero, a quien saludamos. Leo, ¿cómo tú estás? Muy bien, Víctor. Saludos a ti, a Pedro, al mejor Benito Fred y a todas las personas que nos honran con su audiencia. También saludamos a Pedro Méndez Acosta, que está con nosotros aquí al ladito. Saludos, Pedro. Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes, Leo, Benito, los amigos que nos escuchan semanalmente. Un placer estar con ustedes. Wow, son tantos temas los que podemos discutir en el día de hoy, pero venimos de una actividad que fue la marcha en contra del proyecto Esencia. Nosotros tuvimos una cobertura muy buena en Radio Raíces, la voz del pepino, de manera digital, plataformas digitales, y también con diversas entrevistas que hubo diversas entrevistas antes de la marcha y después hubo un buen análisis. Y nosotros pues estuvimos allí cubriendo todo este evento. Después de esta marcha se han dado un sinnúmero de asuntos que tenemos que poner un signo de interrogación, y es la manipulación. Hubo mucha manipulación de medios inmediatamente luego de la marcha. Tanto fue así que nosotros en Radio Raíces, la voz del pepino, tuvimos que hacer algo con relación a los bots maliciosos, que esto no es otra cosa más que unos algoritmos que cuando entra una palabra de una marcha o algo que alguien está difundiendo, casi siempre esto le pasa a las personas que hacen protesta cuando se activan este tipo de bots maliciosos y llegan. Entonces, pues tú ves que tú publicaste algo, solamente decir no, Esencia no va, pues eso puede generar en menos de un minuto más de 50 comentarios. Pero son comentarios que no le pertenecen a nadie. Son comentarios que llegaron allí de manera artificial, porque hay una aplicación de inteligencia artificial que tiene esa capacidad de hacerlo y empezar a cambiar las opiniones de esta manera engañosa. Además, hay una página
esta no es bots malicioso, esta tiene su gente, se llama Marea Ecológica, donde hubo unas situaciones particulares que destacaron un periódico, donde ese periódico hablaba de unas personas, de unos manifestantes que estaban haciendo actos de escribir paredes y todas estas cosas, pero cuando se ven las fotos y cuando se analizan las fotos con las prendas que tenían las personas, con los zapatos que tenían las personas, no son manifestantes. Vamos a decirlo así, son gente que tienen otro interés, que empezaron a hacer ese tipo de trabajo para después publicarlo. Además, hay una persona por ahí que salió, que se llama, que tiene una plataforma y espacios, que quiere retar al señor Carlos, que prácticamente tiene un caso bastante serio con la justicia por trata humana. Unas cosas increíbles las que se están dando, y estas son las personas que están de frente a que se apruebe este proyecto. Pero quiero en esta primera parte, pues, esa opinión de ustedes de esta marcha de miles de personas que fue el pasado 23 en Cabo Rojo, Puerto Rico. Adelante los dos. Bueno, yo no estuve mucho tiempo porque tuve que salir, y segundo porque no puedo marchar por la cuestión de coger el sol. Llevé gente desde de Walgreens a llevar los carros, iban allá y volví. Me convertí así como en una machina. Y los esperé. Tu trabajo. Sí, los esperé un poco en la plaza y no me quedé hasta el final. Tuve que regresar para mi casa. Pero sí, vi los videos, vi la llegada y fue multitudinaria. Y también los tiros que hicieron desde arriba con los drones. Mucha gente. Bueno, yo estuve allí. Mucha militancia. Sí, miles de personas. Te escuché. Sí, miles de personas. Te escuché en la radio, después por internet. Y lo que demuestra es que hay una gran oposición, de que mucha de esa gente fue como producto del anuncio que hizo Bad Bunny o en la pizarra el día antes, el sábado, donde también se escuchó a miles de personas oponiéndose y gritando una consigna: esencia no va, de jóvenes, y eso es importantísimo. Esa es la gente que va a decidir el futuro de este país, gente muy consciente. Por lo menos yo veo como un poco rompiendo con la tradición de los padres, ¿no? De cómo los padres votaban y cómo los padres ante este tipo de issues no protestaban o no se organizaban o no se movilizaban. Ellos, al contrario. Luego vi unos videos, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de verlo, de también cientos o quizás 1000 jóvenes frente al Capitolio después de acabarse la actividad, cantando. Había un camión de esos de sonido, eran como las 12 de la noche, cantando las canciones estas preciosas y demás. Eso fue de manera espontánea. Así que me parece que hay grandes posibilidades que tenemos en el país de que haya cambios. Y ya lo estamos viendo, porque los jóvenes, como dicen, no se van a quedar dados. Sí, compañero. Pues Víctor, tú sabes que nos vimos en Cabo Rojo. Sí, nos vimos. Tuvimos la oportunidad de saludarnos y seguir caminando. Yo llegué prácticamente a minutos de comenzar esa marcha. Pues dejé mi automóvil estacionado en una urbanización cercana al comité del Partido Independentista, inmediatamente al lado del comité. Y en un vehículo del comité, pues nos movimos mi esposa y yo hasta donde iba a comenzar la marcha, porque había una machinita para eso. Lo que dejaba el auto un poquito lejos, pues se le daba la oportunidad de no empezar a caminar hasta llegar al lugar de salida. Y para mi sorpresa, como muy bien señala el compañero Leo, era la diversidad en términos de la composición ideológica de las personas que allí estuvimos. Obviamente mi esposa y yo ya somos personas de la tercera edad, pero somos muy observadores en esas cosas, pues, por el tiempo que ya uno lleva
participando de diferentes actividades multitudinarias. Y cuando ya estaba próxima a comenzar, pues nos movimos básicamente como a la mitad, que ya estaba por la cajetera número 100 saliendo creo que de la otra 103 que coincidía en ese sitio. La cosa es que caminamos todo el tiempo con la masa humana que había allí, tapando pues obviamente todo el que iba de Boquerón hacia Cabo Rojo o saliendo para Hormigueros con la intención de ser ese hormiguero, pues en ese pedazo de tramo la policía tuvo que desviar y el tramo de carretera que iba en la dirección hacia Boquerón se convirtió en una carretera de 2 carriles, uno ida y uno vuelta, porque la masa humana que allí había participando de esa actividad era tan grande que no cogían un espacio de un carril, sino que se movió, Claro. se cogieron los 2 carriles, el paseo y ya parte de la parte con hierba. Así que en ese sentido, pues la satisfacción enorme de ver tanta participación, ver tanta gente, ver tanta manifestación individual de quien llevaba sus propios carteles, de quien llevaba sus banderas, los muchos equipos de sonido individuales. Había mucha gente con su equipo, coreando consignas en diferentes sectores, aparte de una guagua grandísima con equipo de sonido también dirigiendo. Así que lo único que nos movió a seguir caminando fue en la primera parada que se hizo, que se tardaron bastante y como personas ya de la tercera edad y haber cogido aquella parte de la caminata bajo ese sol terrible, pues decidimos nos adelantarnos hasta la plaza y allí estuvimos muy rato hasta que básicamente llegó el Que eso grueso lo de la hicieron muchas actividad. personas. Sí, no fuimos los únicos en hacer eso y obviamente tampoco nos arrepentimos de haberlo hecho. Se cumplió con la actividad, con la razón de la actividad, que era hacer una manifestación multitudinaria en contra de ese proyecto del cual se va a seguir hablando por mucho tiempo. Pero las cosas, y quería puntualizar porque al otro día entonces cojo el periódico para ver la cobertura. Y desde decir que había cientos, nadie dijo que había miles en esa actividad, que de lo que yo leí en la prensa. Hablaban de cientos de manifestantes. Y allí ya tú ves, no solamente, quizás con toda seguridad no era la intención de escribir cientos de reporteros, sino de escribir la verdad. Y en el momento en que hay un corrector con unos intereses muy particulares, claro, allí entonces ya no son miles los que estábamos participando, allí éramos cientos. Y eso para empezar con la desinformación. Fotos que cubrieran grandemente, muy pocas, las que se vieron en algunos de los noticieros, las que en el mismo día en vivo se publicaron, pero uno ve entonces desde el otro lado, desde el lado en que estamos, cómo la manipulación para aquel que no llega a esas actividades lo puede mover o lo puede desactivar, porque dice, pues allí no había mucha gente. Pero obviamente hay una ventaja en estos momentos para todos, y son las redes sociales. Y allí las redes sociales estaban muy bien cubiertas por la participación excelente que hubo y la mucha gente que sube sus fotos, que sube sus cortos videos, para que entonces el público sepa que sí, que fue una manifestación representativa de lo que es la oposición a ese proyecto que no habla bien para Puerto Rico. Yo voy a hacer otro dato que es sumamente importante y es con relación a la cobertura y a lo que dice la gente. Como bien tú dices, cientos, y lo que dijo el compañero, el periódico Metro se atrevió a decir la convocatoria de Bad Bunny, dejando a un lado lo que es la coalición Defienda Cabo Rojo, que no es la primera que hace, no es la primera manifestación que hace, junto a otros gremios ambientales y sindicatos que también estuvieron allí, pero hay la gente que dice que esto le pertenece a un sector independentista puertorriqueño y la mayoría de los edificios en Cabo Rojo, yo creo que incluyendo la propia alcaldía, se llama Santos el Negro Ortiz. Sí. Santos el Negro Ortiz. De hecho, pasamos por la calle Santos el Negro Ortiz y en cierto momento quien estaba marchando al lado mío era Santos el Negro Ortiz, que
subí una fotografía de él Ok. a nuestra cobertura especial de Radio Raíces, La Voz del Pepino, la galería. Además, un líder estadista del Partido Nuevo Progresista, representante del Distrito 20, que lo tenemos por aquí. Él se llama el señor Emilio Carlos. Vamos a escuchar lo que dijo Emilio Carlos para que ustedes me reaccionen con esta entrevista que le hicimos. Vamos a ver. Vamos a ver el señor Emilio Carlos. Necesitamos vertederos para poder depositar cientos de toneladas de desperdicio sólido que va a producir este proyecto. Necesitamos mejores... Vamos a ver si lo podemos conectar por aquí, por la bocina esta. Este es definitivamente el representante estadista de Cabo Rojo. Necesitamos más energía eléctrica, necesitamos vertederos para poder depositar cientos de toneladas de desperdicio sólido que va a producir este proyecto. Necesitamos mejores vías públicas, solamente una entrada, una salida para el combate no es viable, y que el gobierno le ha dado $498 millones de dólares en exenciones contributivas. ¿Dónde está el desarrollo de nuestro pueblo de Cabo Rojo? Si vamos a perder con esas exenciones contributivas, vamos a perder $30 millones de dólares anuales que los podríamos estar utilizando para vías públicas, para salud, para los adultos mayores, para nuestros niños con discapacidad, con un sinnúmero de proyectos que pudiéramos adelantar verdaderamente el desarrollo turístico de Cabo Rojo. Pero este proyecto de Esencia no demuestra eso, al contrario, lo que va a tener más problemas para la comunidad de Boquerón, del Combate, de Puerto Real, de Betance, de Las Palmas, de todas las comunidades de nuestro pueblo de Cabo Rojo. Y ese dilema del inversionismo político, donde estos proyectistas inversionistas donan las campañas políticas de políticos puertorriqueños, y a veces el pueblo dice, no, ese político está comprado. Cada político que haya recibido un dinero de este proyecto de los desarrolladores de Esencia tiene que responderle al pueblo de Puerto Rico. Este servidor no se vende por nada, ni por millones de dólares. Yo estoy aquí respaldando a mi pueblo de Cabo Rojo. Esta es la gente que yo respaldo y voy a estar todo el tiempo. Bueno, ahí tenemos la expresión del representante, bastante interesante. Había que preguntarle sobre el inversionismo político, de que están comprados muchos de estos políticos, ya él lo dijo, además de que él tuvo una buena escuela allá en Cabo Rojo de por qué decirle no a este proyecto, ¿ves? Y la escuela no era de cualquier persona, planificadores, economistas, científicos, biólogos, y prácticamente pues sí, ya él se convenció. Pero ¿qué merece esta entrevista en el sentido de que es una persona estadista? Esto no es un independentista adelante. Bueno, ese ha sido el discurso, ¿no?, de los proyectistas, de las personas inversionistas y de las personas que defienden el proyecto Esencia, de que son los peluces, los que se oponen a todo y los que se oponen al progreso, cuando eso es totalmente falso. Allí la misma autoridad ha reconocido que no existe la capacidad para brindarle agua que son grosso modo 2.500 millones o 250 millones de galones diarios que va a consumir eso, y que no hay la capacidad para suplirle. Ellos alegan que van a hincar pozos, entonces esos acuíferos los van a secar. ¿Ves? Si tú puedes, y quizás tengan la capacidad de hincarlo, pero van a dejar al pueblo de Cabo Rojo sin el recurso agua, porque tienen campos de golf que son enormes, que hay que estarlos regando diario. Y eso, pues llega el momento que los acuíferos tienen su límite. Tú tienes que realmente administrarlo, porque si no, dicen los científicos que puede llegar agua de mar una vez el nivel de ese acuífero baje tanto, y todo el recurso agua que hay en Cabo Rojo, especialmente en ese sector, va a ser inservible. Así que ellos no tienen agua,
esto es un lugar cerrado para gente rica. Las casas comienzan en $2,5 millones de dólares. Yo quisiera saber cuánta gente en Cabo Rojo tiene $2,5 millones para comprar una casa allí y meterse allí. Allí no va a llegar gente que no sea extranjera, que no tenga ningún problema con ningún extranjero, pero es lo que te quiero decir, que son millonarios. Allí va a haber un hospital, allí va a haber un centro comercial. O sea, esa gente no va a salir de allí. Eso es como lo que parecía antes un Club Med. No, que también una vez se propuso para Guánica. Eso se parece más a la ciudad enclavada de Einstein. Sí. Va a ser un pueblo aparte dentro de un pueblo. Y entonces muy poca gente se va a beneficiar. Allí lo que va a haber son empleos a tiempo parcial. Y nosotros, el pueblo, no vamos a tener acceso a esas playas. Una vez, porque ahí va a haber control de acceso. ¿Ves? Y tú no puedes ir allí a solicitar que quieres entrar allí. Así que me parece que en ese sentido el representante Carlos está muy claro. Hay que reconocerlo. Es PNP, corrió por el PNP. Y ya el mismo partido le tiene otro candidato. Una persona de muy dudosa reputación que lo están impulsando. Que tiene carnet delictivo. Sí. Carnet directo. Sí. Decían, ¿no? Que él importaba dominicanos a Puerto Rico. Bueno, esa fue la noticia que vimos en Telemundo, y eso lo dijeron en Telemundo. Sí. Eso no se lo inventaron. ¿Cómo salió del caso? Hay que investigar cómo salió ese caso, pero Jeremy Ortiz reportó el día que lo arrestaron. La mayoría de la gente que vive en esa área del combate se opone, la inmensa mayoría. Diríamos el 90% de las personas que son personas normales, pobres, asalariados, se opone a eso. Muy poca gente de Cabo Rojo está a favor de ese enclave allí. Así que me parece que tenemos que apoyar. Son 2.400 cuerdas de terreno que van a ser exclusivos para unos ricos. Pedro, si tienes algo que aportar. Sí, seguro. Mira, yo comienzo diciendo que todos tenemos la oportunidad de cambiar posiciones, de reivindicarnos cuando nos equivocamos. Y Emilio Carlos es un ejemplo de eso. Emilio Carlos comenzó defendiendo el proyecto Esencia. Y no fue hasta hace poco más de un mes que hace su declaración con argumentación, porque se preocupó obviamente por la oposición que ella estaba teniendo para tratar de revalidar en las próximas elecciones. Se preocupó y se ocupó de conseguir información para demostrarse él mismo primero y poder explicar después por qué su cambio de posición. Y eso hay que felicitarlo. De un error que cometió en principio por ser algo que el partido de él lo estaba apoyando a ojos cejados, se dio cuenta que él se debía a su gente de Cabo Rojo y no solamente recibió información de los compañeros que han estado por meses detrás de la campaña en contra, sino que fue donde los técnicos, donde los científicos, donde las personas conocedoras, más allá de los que se pueden perjudicar en el corto plazo por ser vecinos del pueblo de Cabo Rojo. Así que yo en ese sentido creo que sí, que se reivindicó, obviamente se le da la oportunidad de volver a aparecer en la papeleta, si es que entonces para las próximas elecciones el partido no le pone una persona, porque ya no es persona de confianza para ellos, cuando se le vira en contra de uno de sus proyectos grandes para beneficio de aquellos de la cúpula del Partido Nuevo, que son los que piensan que sí, que sería muy bueno tener un Puerto Rico sin puertorriqueños. Hablando de todo eso, él tocó un asunto que es el asunto del agua. Creo que el estimado es 4.4 millones diarios. Sí, 2.5, ¿cómo sale eso? 4.4 y Esencia necesita 3.77 millones. Sí. Casi 4 millones. Sí. Los que necesita Esencia son los 4 millones que no le provee el servicio al municipio, porque cuando están los fines de semana estos largos, todo el mundo se queda sin agua. Sí. Ahora bien, yo estuve hablando aquí hace un tiempito del caso de Dubái con desalinar el agua, y yo comenté lo costoso que era. Escuché por ahí que Jay Fonseca tiene un especial televisivo, no sé si es televisivo, no sé qué, pero va a hablar de desalinar agua.
para comenzar, porque la gente rápido, Esencia ha dicho que van a cosechar agua. Lo próximo que va a decir es que va a desalinar agua. Sí, sí. Desalinar el agua, por poco Dubái tiene que cerrar Dubái porque para desalinar agua es muy costoso. 50% de la operación de desalinar agua es eléctrico, de energía eléctrica. Sí. Eso es sin contar, porque esto es un proceso de osmosis que es totalmente distinto a lo que pasa con el agua dulce que se purifica. Y prácticamente cambiar las membranas, cambiar los filtros, hacer todo ese proceso, sube más aún el costo. Y yo creo que nadie va a tener el costo más un proyecto como este, que prácticamente está belloneando, porque en los 2.000 millones que va a recibir de inversión contributiva de los impuestos que no tienen que pagar, pues estamos hablando de que es un proyecto que ellos mismos están pagando con esa medida de sí. Sí, quería tomar la palabra nuevamente porque iba a mencionar el detalle cuando hablamos de quiénes son los que estaban diciendo de la poca o mucha o mínima participación de ese día y a qué se debió. Una de las razones por las que fuera multitudinaria y que fuera mucha gente del área oeste, los que estuvimos allí, no es otra cosa que la misma campaña que se ha producido desde Cabo Rojo. Yo inclusive leí una conocedora y escuché una gran persona de la noticia, pues escribir que en gran medida también esa movilización se le debió al anuncio que puso Bad Bunny el día antes en la pantalla gigante que tenía allí en el estadio Irán Bison. Puede haber movido a algunas personas que tenían el deseo de ir, pero lo que hizo fue consolidar a los que íbamos a ir, porque entonces se minimiza la campaña que la gente ha tenido desde Cabo Rojo hacia afuera, para cubrir todo el país, especialmente con la campaña grande que ha llevado ese joven adulto Gabo Ramos, que estuvo en Pepino, que estuvo la noche antes en Aguadilla, presentando sus videos en la última parte, que ya va por 4 partes, de por qué oponerse a ese proyecto y qué cosas se han hecho en el proceso. Yo creo que eso hay que reconocerlo. Hay periodistas que en el momento no tienen información completa y entonces dice a última hora que en gran medida eso se debió, porque lo leí. Sí, el periódico El Metro lo hizo eso. Cuando menos de 24 horas nadie mueve miles de personas para ningún lado. Pero con la experiencia, y terminando con lo del agua, desalinar agua, eso no es costo efectivo para nadie, a menos que sea algo como Dubái o países desérticos que no tengan el caudal del agua y tienen que entrar esa inversión, pero un país desértico, hablamos de los países de Oriente, esa gente tiene petróleo y sí se pueden dar el lujo de desalinar agua. Claro, ellos sí se pueden dar el lujo. Pero aquí, o militares en una invasión. No, y entonces están hablando, por ahí sale la Guardia Nacional con la unidad de purificación de agua. Esos son miles de galones que hacen. Eso más nunca van a ser 4 millones. Eso es para tropas. Eso, el impacto y alcance de ellos es de una unidad de tropa, ponle de una tropa de 5,000 soldados o algo así por el estilo. No nos llevemos al engaño, como bien dicen los compañeros. Ahora bien, esta lucha se me está pareciendo mucho a la lucha de los 90 y fines de los 80 por la salida de la Marina de Vieques. Porque es una lucha que ha aglutinado varios sectores. Ya por lo menos en aquella marcha vimos la Iglesia Católica de frente. Vimos el obispo de Mayagüez marchando. Vimos líderes del Partido Popular de Cabo Rojo como contra Santos Negro, aunque después corrió independiente, tiene su standing como un líder del Partido Popular y no era el único popular que había allí. Y no es el único popular que se ha manifestado en contra del proyecto. Hablamos del propio representante incumbente. Hablamos de la población caborrojeña. ¿Y por qué digo que se parece mucho a Vieques y Culebra, el caso de Culebra? De Vieques, obviamente primero fue Culebra que Vieques, porque sí se está hablando mucho. Aquí por la mañana está Leticia Colón Orona
Y Leticia Colorona, yo la escucho y le dedico unos minutos a Esencia, y cuando yo veo otro programa, o ya sea televisivo o radial, Esencia está en los temas que se discuten todos los días, y eso no lo veíamos desde el caso Vieques, que era una noticia de todos los días. Nunca se cayó hasta que se fue la Marina. Y eso pues es un elemento muy positivo, entiendo yo. Nosotros que hemos vivido todos esos momentos. Y como bien digo, porque ya nos vamos a la pausa, porque son las 29, todo esto comenzó hace mucho, pero que mucho tiempo. Esto no es de hoy para mañana. Al igual que acá el titular que decía que Bad Bunny lo dijo, Bad Bunny yo me imagino que no tiene un narcisismo y no va a decir más nunca que gracias a él la gente se movió. De que hay gente que lo hacen. De que hay gente que lo hacen. Pero yo entiendo que Bad Bunny el narcisismo ese no lo tiene. Mira, pero esta lucha lleva mucho tiempo. Y para abonar en la parte política, Cabo Rojo es otra cosa. Les recordamos a la gente que nos escucha que en las elecciones pasadas Juan Dalmau ganó el pueblo de Cabo Rojo. Exactamente. No, y Cabo Rojo es el único pueblo que ha ganado un alcalde independiente. Así mismo es. No, o sea, por el, eso digo Cabo Rojo es otra cosa. Y en el 76 se mencionaba al doctor Rolando Ortiz, Sí, que fue médico, candidato del PIB, Sí. con posibilidades en el 76, que estamos hablando Correcto. de cuando aquí todavía la oficina de inteligencia y aquella represión descomunal. O sea, que Cabo Rojo siempre ha sido un pueblo De avanzada. bastante de avanzada y bastante militante. No, y cerquita de Cabo Rojo, Guánica, lograron entrar también. Casi entra otro candidato independiente del propio también, que es el área. Porque recuerda, es que hace poco yo tuve unos rockeros de toda esta área que cantaban una canción, El Oeste. Y es que el oeste es otra cosa. Y es otra cosa porque se ha defendido y se ha mantenido como el oeste, con sus lugares, con sus playas, y no ese urbanismo desenfrenado que tiene la zona metropolitana, que se extendió, ya está Dorado, que prácticamente ha cogido toda la costa y no ha perdonado ninguna costa y ha destruido todo ese lugar, incluyendo yéndote desde Fajardo hasta llegar casi a Arecibo. Pero el oeste no. El oeste no ha tenido eso. Y el oeste, sabemos cuál es el turismo del oeste. Sí. El turismo del oeste es un turismo donde se disfruta la costa, donde se disfruta el paisaje. Y sí se han colado edificios. Se coló uno en Bullé. Sí. Se han colado unos cuantos en Bullé. Se coló uno que nunca se tuvo que haber colado, pero tenía un fin social, que fue el proyecto de Playa Santa Aela, porque a pesar de su proyecto tan destructivo, era de trabajadores, y tuvo un fin social, sí. Pero también fue advertido, cuando se comenzó ese proyecto, fue advertido por los propios ambientalistas de la época, que no era viable construirle la zona marítimo terrestre. ¿Y dónde está Aela? Pues Aela desapareció. Sí. Lamentablemente. El edificio. Ahora compraron un edificio para los que me escuchan y son socios de Aela. Aela compró, que yo creo que eso mucha gente no lo sabe, compró un hotel que se llama Combate Beach Resort. Ah, sí. Sí, Combate Beach Resort, que los que son empleados de Aela, pues tienen unas tarifas especiales y creo que por comprar unas noches les regalan otras noches. Ah, qué bien. Pero ¿qué ocurre? No tiene el fin social. No tiene más nunca el fin social que tenía aquel otro, porque en temporada alta no. Son las tarifas de las temporadas altas para todo el mundo igual. Lo que sobra. Que es lamentable que se está ocurriendo. Mira, cuando regresemos, salió una convocatoria en las redes donde dice que un grupo de creyentes a Lucifer, a Satanás, al diablo, se van a reunir frente a la fortaleza a hacer un culto a las 12 de la noche. Entonces esto resulta interesante porque el Senado de Puerto Rico saca un comunicado sobre esta manifestación, asegurando la seguridad de todo el mundo. Pero yo cuando leo el comunicado creo que es la seguridad para aplicar la ley que ellos
apoyaron, que es la ley de las libertades religiosas, pero no es así. Lo discutimos ya mismo. Es para proteger a todo el mundo de Satanás, no de la ley religiosa, de la ley que ellos dicen que todo el mundo tiene el derecho a creer en lo que le plazca. Así que cuando regresemos, seguimos en lo que dice la calle. En breve regresa Lo que dice la calle. Una isla sin agua es una isla sin vida. Permítele a tu isla vivir. Bendito, cierra la pluma. Atención Las Marías y pueblos limítrofes. Conexión Laboral del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio te invita a participar de la feria de reclutamiento para operarios de costura de SNC Technical Services el viernes 28 de agosto en el Centro de Servicios Múltiples del municipio de Las Marías de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Para más información visita conexionlaboral.pr.gov. Subvencionado con fondos GUIOA del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos. Programa y patrono con igualdad de oportunidades. Asistencia y servicios auxiliares disponibles a solicitud de las personas con impedimentos. Con alegría anunciamos que CIS llega a San Sebastián. Desde el 1 de junio tendrás servicios de salud de calidad cerca de ti y para toda tu familia. Contaremos con servicios de medicina de familia, medicina interna, pediatría, endocrinología, gastroenterología pediátrica y mucho más. Somos el Grupo Médico 5013 en San Sebastián y Lares. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, incluyendo el Plan de Salud Vital. Llama hoy al 787-896-5788 y haz tu cita. CIS, celebrando 40 años contigo. Aprovecha los especiales de aniversario en Selectos de San Sebastián, celebrando 48 años de Selectos en Puerto Rico. Chuletas de cerdo corte de centro con hueso congeladas, $1.27 la libra. Caderas de pollo US Straight Pack frescas, $1.17 la libra. Lunch Maker Armor, variedad de 2 a 2.9 onzas, 5 por 5 pesitos. Bebidas 3 monjitas Tropic West de 59 onzas, 4 por $5. Arroz Selectos grano mediano de 3 libras, 3 por 5 pesitos. Detergente líquido Asa Simply de 137 onzas, $9.97. Descarga nuestra aplicación Easy Shop, un servicio ágil y rápido para llevar la compra a tu casa o la recoges en el supermercado. En Selectos de San Sebastián, celebrando 48 años de Selectos en Puerto Rico, válidos hasta el 26 de agosto. El Centro de Medicina y Cirugía Ambulatoria de San Sebastián, por décadas al cuidado de tu salud, te recuerda que siempre tenemos servicios de sala de emergencia, farmacia y laboratorio. En nuestro renovado departamento de radiología tenemos el más moderno CT Scan. Además, se realizan Dopplers arteriales y venosos, mamografías y densitometría ósea. Se aceptan la mayoría de los planes médicos. Cuida tu salud y realízate las pruebas a tiempo en el Centro de Medicina y Cirugía Ambulatoria de San Sebastián, calle José Méndez Cardona número 3 en San Sebastián, 896-1850. Seguros Wanda Torres les ofrece una nueva oportunidad. Seguros Seniors Life, el seguro que costea los gastos funerales y le da un beneficio a tu familia. Seniors Life no requiere pruebas médicas, cualificas de inmediato y costeas los gastos funerales. Asesórate y encontrará su alternativa en todo tipo de planes y seguros. Wanda Torres les ofrece todo tipo de seguros y asesoría financiera. Seguros Wanda Torres. Llámanos al 787-240-6607 y el 787-877-9292. Por mi puerta han pasado miles de pasos chiquitos. En mi cocina he visto cómo un plato lleno puede cambiar una vida. En mis cuartos, niños se convierten en hombres luchadores. Por más de 120 años, mis paredes han guardado la esperanza de miles de niños. En esta casa, la luz entra libremente, pero son nuestros niños quienes realmente la iluminan por dentro. Casa de Niños Manuel Fernández Juncos. 120 años transformando la historia de cada niño. Haz tu donativo hoy por ATH Móvil.
En su tienda Impacto siempre tenemos las mejores ofertas y un amplio surtido en ropa para niños y adolescentes. Arregle su hogar con nuestra gran variedad de artículos para la casa. En Impacto le ofrecemos Layaway Plan. Asegure sus artículos con tiempo. Aquí tenemos una gran variedad de perfumes para damas y caballeros, además de gafas, relojes y accesorios. Impacto, Avenida Emérito Estrada Rivera, al lado del Parque Kim Méndez en San Sebastián, 280-3677. Regresó a San Sebastián el Dr. Luis Font Bocanegra en el área de medicina general, preventiva y manejo de enfermedades crónicas. El Dr. Font Bocanegra está localizado en el barrio Piedras Blancas frente a Pochi Joyeros en San Sebastián, con horario lunes, miércoles, jueves y viernes de 8 de la mañana a 12 de la tarde y martes de 1 de la tarde a 7 de la noche. Se acepta la mayoría de los planes médicos. Cuide su salud, que es nuestro mayor tesoro. Dr. Luis Font Bocanegra, 787-456-1627. Ferretería 111 en el barrio Tu Arriba de San Sebastián. Somos especialistas en materiales de construcción y en todo lo que necesita el contratista para su obra. Pinturas, plomería, electricidad, herrajes, herramientas, accesorios para el hogar y otros. Las mejores marcas y la mayor variedad la consigues en Ferretería 111 y lo más importante, al mejor precio, con el cariño y la atención esperada de nuestro capacitado equipo de trabajo. Y si va a comprar una cisterna, le garantizamos el mejor precio. Entrega gratis en San Sebastián y Moca desde las 6 de la mañana. Usted llamando y Ferretería 111 entregando. Ciertas restricciones aplican. Ferretería 111, carretera 111, intersección 423 en el barrio Tu Arriba de San Sebastián. Teléfonos 787-896-4040 y 787-236-0525. Visítanos. El Centro Automotriz Guatemala, siempre con la confianza del pueblo, durante décadas brindando servicio a nuestros clientes. Continuaremos ofreciéndoles nuestros servicios, piezas originales y de reemplazo y todo tipo de accesorios para su auto. Protege tu inversión. Cuida tu auto con las mejores piezas y productos. Centro Automotriz Guatemala, con servicio de lunes a sábado de 8 de la mañana a 5 de la tarde y domingos de 8:30 de la mañana a 3 de la tarde en la avenida Emérito Estrada Rivera, número 1249, al lado del Puente Guatemala en San Sebastián. 896-1064. La familia Santiago Seguí, siempre a sus órdenes. Regresamos a lo que dice la calle por Radio Raíces, la voz del pepino. Y regresamos a lo que dice la calle por Radio Raíces, la voz del pepino. Este panel de los miércoles junto a Leo Cordero y a mi amigo también Pedro Juan Méndez Acosta. Estamos analizando diferentes temas. La primera parte se nos fue en esencia porque los compañeros tenían mucho que aportar y mucho que aportamos a esa discusión. Y a todas esas personas que entran a nuestras plataformas digitales, muchas gracias, porque hemos visto personalidades de mucho calibre y lucha en Puerto Rico. Tenemos por ahí, estuvo hace poco, y lo quiero manifestar, dándole like a nuestras fotografías de Radio Raíces, la voz del pepino, el fotógrafo Farique Pesquera, a quien saludamos, a este excelente fotógrafo puertorriqueño. También estuvo por ahí también consultando con nuestras redes el más que sabe de los coquíes en Puerto Rico, el doctor Joglar. Okay. Rafael Joglar, que muy pronto lo vamos a tener por aquí por Radio Raíces, la voz del pepino, y que de hecho hoy comienza la serie de Ivonne Soya, El llanto del coquí. Okay. Si no la puedes ver a las 5, pues la ves por la tarde, porque nuestros periodistas hacen unos trabajos excelentes y yo estoy recomendando El canto del coquí, El llanto del coquí, llanto del coquí. Así como muchas series que hacen nuestros periodistas puertorriqueños. No sé si ustedes vieron la de la lucha libre. La lucha libre antes y ahora. No tuve la oportunidad de verla. ¿No la vieron? No, yo no sé. Y Benito, ¿tuviste la serie de la lucha libre, Benito? Ahí ustedes están. Mira que me acaban de enviar. Mira lo que me acaban de enviar. No me gusta la lucha libre, pero me entretenía un poco. Me acaban de enviar ahora mismo. Mira esto. Murió
Juan Manuel Figueroa. Nadie lo conoce. Esa es la momia de Titanes en el Ring. Oh, la momia. Sí, el gobierno de Puerto Rico, si le dio un día a Dolly Parton, le va a dar 3 días a Curi, el payaso de It. A la momia le tiene que dar una semana de duelo. Pues Jennifer, vamos a mandárselo a Jennifer para que le dé una semana de duelo a la momia. Yo no sé. Este país pasan cosas. Un día de duelo para Dolly Parton. Esa era la tectónica. Ella es, sí, excelente cantante de Texas con música folk. Sí, sí. Voluptuosa. Sí, que tenía su seno, era su marca registrada. Sí. Su seno y estaban asegurados Sí. en unos millones, que esta era la época cuando decía los senos de Dolly Parton están asegurados por tantos millones de dólares. ¿Por qué el duelo, entonces? Sí. Bueno, yo no sé por qué. Porque mira, aquí cuando murió, que yo le he dicho, Pedro Rivera Toledo, ese arreglista, lo más grande en la música, hasta con las orquestas más gigantescas de jazz, aquí en Puerto Rico, Chucho, Andrés Jiménez, Lucecita Benítez, todos estos músicos gigantescos de Puerto Rico, Sofi, hasta el mismo Rafael de Puerto Rico, de aquí de San Sebastián, el arreglista principal, Pedro Rivera Toledo. A Pedro Rivera Toledo murió y... No, nada, absolutamente nada. Igual que cuando murió Sammy Majero y cuando mueren. Sí, muy poco. Pero entonces vienen de allá personas que no tienen ningún impacto y ningún legado en Puerto Rico. Pero para esto yo tengo siempre la contestación. El duelo a estos grandes se lo damos nosotros, los puertorriqueños, como cuando fuimos a llevar a Cheo al Camposanto, cuando llevamos a Maelo al Camposanto. Claro. ¿Ves? Nosotros, a Cortijo, nosotros sí que sabemos dar el verdadero duelo a los nuestros, a los que están aquí. Así que a mí eso me hace como... soy indiferente a los días de duelo que el gobierno, este gobierno le puede dar a los nuestros, porque yo no espero mucho de estos gobiernos. A lo mejor un gobierno con más conciencia, claro, sí esperaría mucho. Ahora bien, esta convocatoria que hubo es una convocatoria para un culto satánico. Y pues si es un culto satánico, pues estará dedicado a Lucifer, el Belzebul, el que sea, como se llame Satanás. Y el Senado de Puerto Rico tiene un comunicado de que a todo el mundo se le debe asegurar que estén en un lugar, valga la redundancia, de extrema seguridad, que haya seguridad. Pues yo lo entendía como que si ellos firmaron la ley de libertades religiosas, pues yo estoy entendiendo el mensaje que el Senado, si ellos solicitan una autorización para los cultos satánicos, pues no tiene que haber ningún problema, igual que se lo dan a Rashki, pues se lo pueden dar a este grupo, porque esa es la esencia de la ley de libertades religiosas. Pero parece que no. Parece que lo que quería decir era que iba a darle seguridad a la gente, que ese culto satánico no le dañara el día a las personas y que estén alabando a Satanás. Pero se lo negó el Senado. No, porque no hubo ningún tipo de... Eso fue algo que circuló. Okay. Dice que en el Senado nadie buscó esa autorización. Pero es que aquí es donde yo digo. Yo recuerdo cuando la señora Mariana Nogales fue a juramentar bajo la Biblia, ella declaró su ateísmo. Sí. Igual que Bernabe, declararon su ateísmo ante su juramento ante la Biblia. Que para algunos fue un escándalo, pero es su propia libertad. Claro. Y ellos, a pesar que, cambiando un poquito el tema, el nuevo presidente de Colombia siempre fue una persona atea, y que decía que para él se le haría más fácil creer en el diablo que creer en Dios. Esas eran las palabras de él. Sí, eso fue. Pero se agarró de un pueblo cristiano para que le diera el voto y ya sabemos que es presidente y cómo cambiaron las cosas. Ahora bien, esto pues levanta tremendo debate, porque
se le puede garantizar, como pasó con aquella actividad de los ayunos que Johnny Méndez auspició por todas las plazas públicas, y precisamente en San Germán surgió una religión del dios de los espaguetis para ellos hacer prácticamente la misma dinámica de solicitar las plazas para pedirle al dios de los espaguetis. Esto nos debería poner a pensar y a reflexionar. ¿Qué tú crees, Leo? Mira, el supuesto grupo ese que solicitó que iba a hacer esa actividad ahí en la No solicitó a nadie. No, el Senado dijo que nadie solicitó. Okay. Lo único que pongo es el dilema de que si alguien lo solicita, pero no hubo ninguna solicitud, ni nadie pidió autorización, nadie. Lo que fue una convocatoria de puras redes sociales. Pues tienen el perfecto derecho, como lo tiene Jorge Rasky, a celebrar el clamor a Dios allí por más de 3 décadas, que lo ha venido celebrando allí en el Capitolio, y que lo tienen todos los grupos religiosos que van a las plazas públicas, que se paran frente a los parques, a las canchas, en las urbanizaciones, pues tienen el mismo derecho. Uno puede creer o coincidir o no con ellos, pero tienen idéntico, igual derecho a practicar su religión. Nosotros aquí ahora mismo, pues, decimos, mira, nosotros creemos en el Dios del Sol y el Dios Sol, y vamos a hacer una convocatoria para ir a la plaza pública de Pepino, la plaza esa de los próceres de San Sebastián, y allí vamos a predicar nosotros. Pues mira, nadie nos puede negar ese derecho. Y si tú crees en Satanás o en Lucifer o en cualquier deidad de esa, pues mire, ese es su problema, pero tienes el derecho, el mismo derecho que tienen los católicos, los protestantes, los testigos de Jehová, a hacer sus cultos. Ellos lo tienen. Pero Leo, cuando hablamos de Satanás y Lucifer, nos estamos yendo al extremo, pero aquí hay iglesias budistas, hay templos budistas, hay templos de testigos de Jehová, hay templos que prácticamente musulmanes, hindúes también hay muchos musulmanes, y prácticamente pues estos grupos en las leyes de libertades religiosas, pues yo no he visto que aquí un grupo budista haya solicitado permisos para ir a la plaza, pero tiene todo el derecho del mundo. Claro. Usted va en un carro, ahora mismo nosotros nos montamos, buscamos un megáfono y nos paramos y vamos a un carro y nos paramos en cualquier lugar y comenzamos el culto nuestro, el Dios del Sol, o el Dios, la Madre Tierra, o el Dios Agua, lo que queramos, ¿verdad? Pero tenemos el derecho. Yo entiendo que si esta gente, vamos a suponer un alcalde o el mismo Senado, le niega el derecho a protestar, a llevarle ese culto, tienen legitimación activa y pueden comenzar eso por el tribunal de instancia, a llevarlo hasta el Supremo. Y yo estoy seguro. La invitación activa debe tener el colectivo que convoca. El que convoca. Si le niegan, no, tú no puedes estar aquí. Tú no puedes estar aquí en la Plaza de Pepino alabando a Satanás, por ejemplo. Pero vamos a ponerlo más cerca, haciendo una manifestación budista. Pues tú sabes, que más, sin irnos al extremo de lo que es el cristianismo, que es Lucifer. Ajá. Pues tú tienes el mismo derecho. Y entonces esa gente puede ir al tribunal, inclusive llevar el caso al Supremo, y yo estoy seguro que en estricto derecho se la van a dar al grupo que sea. Pedro. Mira, yo lo voy a ver un poquito más simple, porque de la misma manera que hay fanáticos de izquierda, hay fanáticos de derecha. Y es como decir qué es positivo o qué es negativo. Y en nuestra sociedad todo va en esas direcciones. Pero lo que sí es bien fácil es ser demócrata y decir que creemos en la democracia cuando somos mayoría. Pero cuando somos minoría o cuando se es minoría, entonces ya no es igual. Aquí lo que tenemos que ver es que todos somos iguales.
con cada uno con su capacidad para discernir. El que no esté de acuerdo con eso, pues que se ponga el título que quiera, pero a mí me parece que lo que se ha planteado es totalmente correcto. Mis derechos empiezan donde terminan los tuyos, y ese círculo no termina, es infinito. Es infinito. Así que yo soy de los que creo que cada cual tiene su derecho a la participación desde haber estado en lo que es la oposición de toda una vida y reclamo mis derechos donde quiera que sea. Si fueran religiosos, pues los reclamaban. Pero aplica ese término para la sociedad que vivimos. Mis derechos empiezan pues debiera ser así. Pero sabemos que no aplica eso. Seguro, porque cuando yo voy a protestar nos meten la fuerza de choque, le meten todo, y cuando van a protestar otros sectores ¿Y por qué nos mantenemos en nuestra posición? Porque creemos en eso. Pues pero yo entiendo que debe ser así. Y yo entiendo que a veces ellos utilizan ese término. Porque es como te digo y repito, es bien fácil ser demócrata en mayoría. Exacto. El problema es cuando estamos en minoría. Y eso, pues ese derecho que yo pido para mí, se lo dejo a todo el mundo, que todo el mundo lo ejerza. No, yo creo que no ha surgido un momento clave que eso se pueda concretizar. ¿Por qué no ha ocurrido? Porque tenemos una población que en esencia, en su mayoría, son cristianos, pero a la que surge un grupo, que eso todavía no ha ocurrido, a la que surge un grupo, yo entiendo que han surgido, pero porque se han apoyado gestas de carácter espiritual, y los alcaldes los han visto como que no es espiritual, que es cultural. Vamos a dar un ejemplo. En Jayuya, el movimiento que se hace todos los meses de noviembre, donde coinciden un colectivo de aborígenes de Puerto Rico y otros pueblos. Allí se hace culto. Sí. Allí se hace culto aborigen. Se hace culto taíno, se hace todo. El festival indígena, tú dices. Pues, otro. No, hay otro que se hace acampando. Ok. Sí, un festival. El festival indígena es auspiciado por la cervecería tal y todas esas cosas. Sí. Eso es casi una fiesta patronal. Pero en Jayuya, allá cerca del museo, se hace un evento donde vienen participantes, porque yo lo he cubierto, participantes de otros países, de aborígenes, de pueblos indígenas, y se reúnen allí los pueblos indígenas, y los pueblos indígenas pues tienen su culto, y el culto no es cristianismo, y lo procesan allí. Pero yo entiendo que los alcaldes, por lo menos, lo ven como que es una cuestión cultural, como cuando Veguita, que en paz descanse, iba al Festival de la Hamaca y bajaba con todos los indígenas de Maricao. ¿Ves? Sí. A lo mejor lo están viendo así. Pero que eso se da. Pues mira, un poco apuntando a lo que plantea Pedro, si aquí el 99.9 fuera estadista en este pueblo, por ponerle ejemplo, y creyera en la ciudadanía americana y hubiesen votado por eso, y solamente hubieran 10 independentistas, ¿sabes? De ahí a decirle, no, mira, ustedes no pueden hacer culto aquí, porque la inmensa mayoría aquí atesoramos la ciudadanía norteamericana y atesoramos la relación con los Estados Unidos. Es un hilito muy fino, ¿no? A también negarle a personas que crean en otras cosas diferentes a las que uno puede creer, negarle el derecho a ellos manifestarse. Pues entonces, a nosotros, a los que creen en la independencia, dicen, no. Tú no puedes, porque aquí es un grupo, ustedes son un grupo muy pequeño. Exacto. Sí. ¿Me sigue? Pero fíjate, ahora recordando, tengo una experiencia que tengo que contar como dato final, y saludamos a Dulce de Coco, que está en sintonía por las plataformas digitales con su libro de lírica excelente que se presentó aquí. Yo, cuando estaba en la Casa Pepinera de la Cultura, una vez se confeccionó un programa, y prácticamente ese programa tenía una carga bien inclinada a nuestras manifestaciones de África, descendencia africana, los Cepeda, la bomba de Mayagüez, estaban otros por allá, y ahí se escuchaban mucho los tambores, las congas,
los recitales estos que prácticamente tú los estás viendo y le puedes dar un valor cultural como espiritual. Y una persona se me acercó y se me paró al lado y hizo un comentario que tenía que ver con su prejuicio espiritual de nuestra descendencia africana. Él lo vio como una ofensa, que allí se estaba haciendo un culto a Yemayá o Chin o lo que sea, o los orichas. Sí. Algo así me estaba hablando él, esa persona, bien convencida. Pero yo, como gestor cultural, yo le dije, no, esto es gestión cultural. Esto yo lo veía así, pero en esencia tiene su corte cultural. Recuerda que en Cuba, entonces cuando en Cuba se volvieron a traer las congas otra vez, en el 1940, apagaron las congas hasta los 40. ¿Y por qué le apagaron las congas? Por eso mismo. ¿Y quién salió de Cuba? Mongo Santa María. ¿Quién tenemos en Puerto Rico? Rey Barreto. Claro. Y eso se había cortado. Giovanni Hidalgo. Para que tú veas que esto, lo que dijo Pedro, cuando estas personas están en mayoría, y yo entiendo que ahora están en una mayoría y ahora no tienen problema en escribir por Facebook, escribir las barbaridades que escriben a todos los que luchan y todos los que ahora ellos consideran que son una minoría. Prácticamente están en esa. Pedro, la actividad del sábado estuvo espectacular con Gabo, ¿verdad? Yo lamentablemente no pude estar allí. Pero me dijeron que estuvo bueno. Que estuvo excelente. Estuvo excelente. Y para los que no recuerdan o no saben, Gabo es una de las personas que está frente a todo este movimiento de esencia en Cabo Rojo. Anuncios que tenga. Portavoz. Anuncios que tenga. ¿Estamos al día? Me ha cogido fuera de base con los anuncios, así que de hecho no estuve en la reunión de anoche, pero pronto traemos algo. Y Leo, ayer me encontré en la marcha con Walter. Okay, Walter, sí, te manda muchos saludos. Okay. Walter con su cámara en mano creando multimedia. Nuestro amigo Walter, y no es Walter Rodríguez, se me olvida el apellido, el cantante Walter. Un saludo a él. Bien fuerte. Benito, ¿sabes quién la tengo mañana? No lo sabes, pero te lo voy a decir. Mañana tengo una de las tuyas. Tengo a la merenguera. Se llama Awilda Quesada. Awilda Quesada de Jacksonville, Florida. Y está cantando un merengazo, pero fuerte, bien bueno. Es dominicana, ¿no? Dominicana, pero sí es apellido Quesada. Pero no, mañana en la entrevista esa incógnita la resolvemos. Awilda Quesada con un buen merengue. Dijiste Walter y yo pensé que ibas a decir Mercado. No, pues yo pensé más en Walter Rodríguez. Pero que era igual de bueno que Walter Mercado. Y también tenemos mañana a Samir Andrade, que tiene una propuesta literaria de literatura infantil que nos va a invitar a un festival de literatura infantil el próximo mes de septiembre. Nosotros nos vemos mañana en Lo que dice la calle. Las opiniones expresadas en el programa que acaban de escuchar son de responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no representan necesariamente la opinión de las Raíces Pepinianas Inc. Cubriendo el centro oeste de Puerto Rico, WLRP 1460 AM, Radio Raíces. La